de la resistencia civil pacífica, Hemiciclo a Juárez, resistencia creativa. Es un honor luchar con Obrador. Luchar con Obrador. Es un honor luchar con Obrador. Es un honor luchar con Obrador. Hoy tenemos un invitado especial, una persona que sabe mucho de los sistemas de salud pública y privada en este país. Es el señor José Antonio Vital Galicia. Él nos va a visitar, llegará en un rato, a las 11:30, 12 por ahí. Entonces vamos a iniciar pues hablando de lo que todos saben y de lo que a todos nos compete y de lo que a todos nos enoja y de lo que a todos nos hace movilizarnos todavía más. Nuestro país adolece desde su inicio como país independiente de una ausencia casi, de hecho total, de la democracia. ¿Recuerdan ustedes qué elección presidencial ha sido respetados los votos? Fíjense que sí, ha habido 12, ha habido dos, históricamente ha habido dos. Cuando Benito Juárez expulsó a los franceses, bueno, Benito Juárez, los mexicanos en la República, rescatan la República, se restaura la República, se hacen elecciones y ganó Benito Juárez. Ahí sí ganó indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque pues ¿quién podía competir contra el que rescató a la República? Pues no había forma. Y en 1867 más o menos. En 1911, las elecciones para presidente con Francisco I. Madero, el triunfador de la revolución, contra Porfirio Díaz, resulta que también hubo elecciones y varios partidos se unieron para apoyar la candidatura de Francisco I. Madero y ganó Francisco I. Madero. De ahí en adelante ninguna elección ha sido respetados los comicios de los ciudadanos. Ha habido incluso escándalos terribles como el de Juan Andreu Almazán, en el cual, hagan de cuenta, la votación supuestamente era de 1.500.000 votos contra 1.200. O sea, era así, y toda la gente en la calle apoyando a Almazán. O sea, era completamente absurdo, pero así siempre se las han gastado lo que es el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana y el Partido Revolucionario Institucional. La inercia de las cosas hubiera hecho pensar que el país iba a evolucionar de manera tal que se ejerciera una mayor democracia en este país. Digo, después de que en 1976 teníamos el mayor absurdo de las elecciones en el país, cuando López Portillo, que era el único candidato, o sea, pues, ¿para qué demonios hacíamos elecciones? Mejor que nada más cambiaran al burócrata en el primer puesto del país y ya. Se vino las reformas a la democracia, al sistema político mexicano, y bueno, partidos que estaban proscritos, como el Partido Comunista, sobre todo como el Partido Comunista, daba miedo incluso decir que uno pensaba que la sociedad podía ser un poquito más igualitaria. ¿Por qué? Porque lo acusaban a uno de hereje cismático, o ¿cómo se llama? O antipatriótico, o soviético, o que había comunistas debajo de la cama. O sea, la bronca era que México estaba y está todavía dominado en las cúpulas, sobre todo por injerencias extranjeras, sobre todo por el gobierno de los Estados Unidos. Esto nos ha perjudicado tremendamente. En los países latinoamericanos cayeron las dictaduras militares y se iniciaron procesos democráticos. Se entendió una cosa muy importante, que sale más caro no respetar la voluntad popular que respetarla. Sale más caro en términos humanos porque muere mucha gente,
porque se reprime a demasiada gente de derecha a de izquierda del que vaya estando en el poder, sale más caro que hacer una alternancia pacífica. Si ustedes ven, por ejemplo, el caso de Nicaragua, es uno de muchos. El caso de Nicaragua, todos los que ustedes, la mayoría les tocó que la revolución sandinista triunfó contra Anastasio Somoza. Se hicieron elecciones y ganó Ortega. Primero ganaron los de la izquierda, los sandinistas. A la siguiente elección ganó Chamorro, la señora Chamorro, y era la derecha. ¿Y qué hace Ortega? Pues ni modo de ponerse como el PRI. Dice, ahí está. Y entregan el poder a la derecha. Claro, con contras y lo que ustedes quieran. Pero entrega el poder a la derecha. Posteriormente se vuelve a ocupar el poder la izquierda. Y se la van llevando. Últimamente parece que se ha mantenido más la izquierda, pero vía las elecciones. Y bien hechas. Nada de que andan comprando votos, nada de que mandan a la gente de acarreados para que vote, nada que compran las credenciales de elector, nada de que a ver, pásame tu credencial de elector para ver qué número tienes y cosas por el estilo, o nada de que hacen un conteo electrónico que se desaparece la imagen y 2 minutos después aparece ya cambiada completamente. En Sudamérica, por ejemplo, también en Argentina, pues supieron que eso de estar matando gente, los militares, desapareciendo gente, los desprestigia completamente. Ahí ven ustedes a las madres de la Plaza de Mayo todavía recuperando nietos de aquellos que desaparecieron. En México debería de suceder algo similar. ¿Por qué? Porque tenemos más desaparecidos, muchísimo más desaparecidos que en Argentina en la Guerra Sucia. Y todavía hay gente que dice que aquí estamos mejor que en Venezuela. Bueno, son opiniones de gente que no tiene la información más elemental sobre este país. En términos internacionales, la elección del domingo ha sido calificada como la peor elección del año en el mundo. ¿Por qué? Porque precisamente se ha desarrollado el fraude electoral. Y lo peor del asunto, uno pudiera decir, bueno, es que compraron los votos a la gente más pobre. No nada más compraron los votos a la gente más pobre. Compraron a los magistrados que regulan la justicia de las elecciones. Hagan de cuenta, no sé, al que le haya tocado un pleito y enfrentarse contra la mafia del poder, cuando lo enfrenta, se da cuenta de lo que se trata. Alguna vez a mí me tocó un pleito contra una instancia de un gobierno, de un estado, y entonces, por más que metes tu demanda y piensas que tienes la justicia de tu lado, que tú tienes la razón, el laudo del juez es, no se llegó al fondo del asunto. O sea, no se llegó al fondo del asunto y ya, se acabó, perdiste. ¿Sí? O en otro caso, te dicen, no hay elementos suficientes para demostrar lo que usted dice. Y no hay pruebas. Tiene que aportar las pruebas. Supuestamente, si uno pone una demanda, obligado está la instancia a conseguir las pruebas. Ahorita el jefe del INE está diciendo, pues traigan las pruebas, y todas las pruebas que están metidas y remetidas por todos lados, bueno, resulta que son insuficientes. No se ha podido comprobar que haya habido compra de votos, aun cuando se han presentado las tarjetas rosas, las tarjetas verdes, las tarjetas coloradas, las que ustedes quieran. No, esos son, fíjense cómo lo han manejado, esos son regalos que el partido hace a sus militantes o a sus simpatizantes, y tiene derecho a hacer regalos, pues porque son sus preferencias, ¿no? No es comprar votos. O sea, nadie le pudo decir, compro un voto por 500 pesos o por 2,000 pesos. Estas son prácticas. Y aparte el problema es meter la demanda, que primero que se acepte la demanda o que se deseche. Pues bueno, es tan grave el asunto que ya hay muchas demandas al respecto. Hay quien ya maneja como triunfo el rollo de las elecciones del Estado de México, pero lo maneja como victoria pírrica. Esto de la palabra pírrica es muy interesante. Pírrica, las victorias pírricas son, por ejemplo, hagan de cuenta que
que somos un general, somos tenemos un ejército de 200,000 personas, ¿no? Un ejército con 200,000 soldados. Y vamos a pelear contra un ejército de 50,000, o sea, la proporción es 3-1. Nosotros somos muy poderosos y vamos a vencer a los poquitos aquellos. Nos aventamos y perdemos 150,000 soldados y los enemigos pierden 10,000, ¿sí? Entonces sí, ganamos, pero al momento de ganar perdimos más de lo que hubiéramos ganado. Esto le está sucediendo al PRI. De por sí el PRI está desprestigiado internacionalmente. Ahorita que ya está Angela Merkel en México, pues está diciendo, oiga, ¿qué onda con los derechos humanos? Oiga, ¿qué onda con la democracia? Oiga, ¿qué onda con pidiéndole que se regule el asunto? Ah, no, sí, ahorita lo arreglamos. Ajá, sí, cómo no. Y entonces el relajo es que internacionalmente ya se está pensando en algunos países en actuar contra México, no contra México en términos de invadir la patria, qué sé yo, no. Se está pensando en hacer como le hacían con Cuba, en limitar, hacer bloqueos económicos o bloqueos en algún tipo de cosas, precisamente para evitar que se siga actuando de manera impune con las opciones democráticas. Todos nosotros somos gente de buena fe, si no, no estaríamos aquí, y pensamos idealistamente, algunos pensarían que ingenuamente, por no decirlo de alguna otra manera, que creemos que el país puede cambiar por la vía pacífica y por la vía democrática. De hecho, sí ha cambiado, Para una persona del Estado de México, lo que sucedió el domingo fue algo completamente histórico. Jamás en la historia del Estado de México el PRI había tenido competencia. Si ustedes ven las elecciones del año 2000, las anteriores, 2012, ¿verdad? 2011. ¿Qué pasó? Era el PRI en una columna así gigantesca y los partidos otros chiquititos. Ahora era el PRI y el Morena, ¿sí? Hay quien dice que hubo un error grave, el no haberse juntado con el PRD. Lo que pasa es que la condición del candidato del PRD era, bueno, yo soy el candidato. Y el problema es que la que realmente estuvo como personaje protagónico era Delfina Gómez, definitivamente. Y vean qué interesante ha sido esta elección de Delfina Gómez. Hace 4 meses, ¿quién de nosotros había oído hablar de Delfina Gómez? Nadie. ¿De quién es precisamente la construcción de la candidatura de Delfina Gómez? Bueno, parte Obrador, pero parte también que la señora tiene una imagen y un carisma muy funcional, y además se presenta de manera muy honesta. Yo soy maestra, no está presumiendo que él es hijo de fulanito de tal y que es el primo de Mengano y que a él lo apoya Tlacomulco y que a él... No, yo soy maestra. Y habla con la gente como la directora de la escuela. Y si algo respeta a la gente en este país es la educación de sus hijos. Oigan, que nos mandó a hablar la directora de la escuela, ya ahí van todos los padres a la junta de la escuela. Oigan, señores, miren, aquí hace falta pues, las bancas, aquí hace falta pintar. Sí, cómo no, órale. ¿Por qué? Porque es gente que está entregada, en la mayoría de los casos, no en todos, a su trabajo. Y ella, al parecer, tanto en las escuelas como donde ha trabajado, y además que ha seguido estudiando, se ha superado, la señora tiene 2 maestrías, no es como Peña Nieto, que no ha leído 2 libros, y que creo que tampoco tiene licenciatura, ¿verdad? Todo parece indicar que el señor no llegó a nada. Y entonces esta señora, pues bueno, ahí va, y bueno, la critican porque dice súper requete bien. Pues bueno, ¿cuál es la bronca? Pues puede decir recorcholis y recáspita, pues ¿cuál es el problema, no? No hay ningún problema por eso, pero precisamente esta imagen muy cercana a la gente es la que le dio que ganara las elecciones. ¿Alguno de ustedes duda que ganó las elecciones el domingo? No, definitivamente no. Viendo las estadísticas
estadísticas que se han sacado y el llamado que hizo Morena a sus militantes, sobre todo los que estuvieran más avesados en la captura de datos. A Marta le tocó estar allí capturando datos de las actas. Se encuentra con anomalías, por ejemplo, de Atlacomulco, bueno, un poblado de Jupilco, donde hay 77,000 habitantes, pero votan 180,000. Oye, pero, o sea, los fantasmas, los muertos, todos votaron ahí. Y entonces dices, bueno, ese es el tipo de trapacerías que se hacen en ese partido. Y además, ¿cómo se llama? Casillas que no pueden tener más de 750 boletas, que tienen 1,000 y tantas. Entonces, ese tipo de cosas están repitiendo el esquema del 2006. Y aparte, había la opción de que se abrieran una cantidad, 4,000 casillas, pero nada más se hablan 3,000 y tantas. Y entonces se ve la diferencia y se espantan y suspenden el proceso. Eso es algo que en ningún país civilizado sucede. Es decir, no nos deja progresar. No nos deja progresar mentalmente a la gente que estamos en este país. Todo está sometido, está oprimido, está con falta de libertad, con falta de acceso al poder. Y todavía escucha uno personas que dicen, bueno, pues ¿cómo esta señora cree llegar al poder si no es más que una maestra y no pertenece a una familia de políticos? Pues precisamente de eso se trata la democracia, de que cualquier ciudadano pueda tener acceso al poder, como va a llegar Andrés Manuel, y como si no es Andrés Manuel puede ser Delfina o puede ser cualquiera de ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho político a salvo para ser personajes que sean elegidos en elecciones de índole popular. Sí, no nada más el que pertenezca al PRI de la familia de Atlacomulco y que sea primo de Peña Nieto y que sea nieto de Díaz Ordaz, o que sea cuñado de Echeverría o yerno de cualquier otro personaje. No, se trata de que todos los ciudadanos tengamos eso. Eso es lo que estamos luchando, que poco a poco, y sí ha progresado, les digo, esto de las cantidades que hubo ahora, realmente no esperaban que sucediera eso. Va a llegar el momento en que no se va a poder sostener. Lamentablemente ya era ese momento. Ojalá y todavía dentro de las impugnaciones que va a haber se llegue a tronar la gubernatura del Estado de México, y una de dos, que se respete el voto a favor de Delfina Gómez o que se hagan elecciones nuevas. Y bueno, esas son las cosas que tendremos que ver.